Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prezzo. En el día de hoy vamos a continuar en el ejercicio número 4 de la página 135 de su libro. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces, vamos a ver qué nos dice el siguiente ejercicio. Dice: el triángulo PQR de la figura calcula las medidas que faltan. Entonces, en ese triángulo observamos que tenemos que la hipotenusa, que es Q, es igual a 16. Tenemos uno de los ángulos que es R, que es igual a 82 grados, y lo que no conocemos y que necesitamos calcular es el lado R, el lado P, que son los dos catetos, y el ángulo P, es decir, este ángulo de acá. Entonces, vamos a ver ahorita cómo vamos a calcular cada uno de ellos. Entonces, primero vamos a calcular el ángulo P, ya que ya tenemos dos ángulos, ya tenemos este ángulo R y el ángulo Q. Entonces recordemos que en un triángulo siempre la suma de sus ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo sumo el ángulo P más el ángulo Q más el ángulo R, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo P más el ángulo Q, y el ángulo Q, ¿cuánto vale? Aquí sabemos que es 90 grados, más el ángulo R, es decir, este de acá, que es 82 grados, y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo P más, entonces hacemos esta suma de 90 más 82 grados, nos va a dar 172 grados. Eso debe ser igual a 180 grados. Ahora, para despejar ese 172 grados, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 180 grados menos 172 grados. Entonces, el ángulo P va a ser igual a 180 menos 172 grados, nos va a quedar 8 grados. Entonces, aquí vamos a anotar que es 8 grados. Ahora nos quedaría calcular el lado R y el lado P. Entonces, primero, para el lado P, vamos a buscar siempre qué función trigonométrica nos asocie este lado que no conocemos, es decir, este lado P, con uno de los lados que sí conocemos, que en este caso es Q. Entonces observamos que es el lado P que viene siendo respecto a este ángulo, es el cateto adyacente, y este es la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos asocia cateto adyacente con hipotenusa? Es la función coseno. Entonces vamos a usar la función coseno del ángulo R es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo R, ya sabemos cuánto es el ángulo R. El ángulo R es 82 grados. Y eso va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es P. Entre la hipotenusa, que es Q, pero vale 16. Entonces, vamos a resolver sabiendo eso. Entonces, ahora este 16 que está dividiendo, vamos a pasarlo hacia el otro lado multiplicando. Entonces quedaría 16 por coseno de 82 grados. Eso va a ser igual a AP. Entonces, resolviendo 16 por coseno de 82 grados, nos da que es 2.23. Y eso es igual a P. Entonces, ya encontramos que P es 2.23. ¿Okay? Entonces, vamos a poner aquí 2.23. Luego, para el lado R. ¿Okay? Entonces, igual, ahora nos vamos a fijar qué función trigonométrica nos asocia este lado R, que vendría siendo con respecto al ángulo R, que es el cateto opuesto. Y este otro lado que sí conocemos, que es la hipotenusa. Entonces, ¿qué función nos asocia cateto opuesto con hipotenusa? Es la función seno. Entonces, va a ser seno del ángulo R es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces vamos a sustituir seno del ángulo R. ¿Y cuánto vale el ángulo R? Es 82 grados. Va a ser igual a el cateto opuesto, que es R, entre la hipotenusa, que es Q igual a 16. Entonces, entre 16. Y ahora ese 16 de nuevo está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Vamos a tener 16 por seno de 82 grados. Eso va a ser igual a R.
Y al efectuar el seno de 82 grados por 16 nos va a quedar 15.85 y eso va a ser igual a R. Entonces ya encontramos el valor de R. Va a ser 15.85. ¿Okay? Ahora tenemos el número 5. Nos dice en el triángulo DEF de la figura, nos pide calcular las medidas que faltan. Entonces observamos que tenemos dos lados, E y F. Ya nos dicen cuánto valen cada uno y esos son los catetos. Tenemos también lo único que conocemos, entonces, y que este ángulo es 90 grados. Y lo que no conocemos es este lado D, que es la hipotenusa, y los otros dos ángulos agudos, el ángulo F y el ángulo E. Entonces, primero, como ya tenemos dos lados, entonces podemos conocer el tercero, es decir, este D, por el teorema de Pitágoras. Entonces, para calcular el lado D, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, va a ser lo siguiente. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, este D al cuadrado, va a ser igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, E al cuadrado más F al cuadrado. Entonces vamos a sustituir. D al cuadrado va a ser igual a E al cuadrado, y ¿cuánto vale E? Es 7 al cuadrado, más F al cuadrado, que es 13 al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a 7 al cuadrado, sabemos que es 49, más 13 al cuadrado, que es 169. Entonces, al efectuar esa suma, vamos a tener que es 218. Entonces, despejando, D es igual a la raíz de 218. Y eso va a ser igual a 14.76. Entonces, D es igual a 14.76. El lado de 14.76. Ahora vamos a encontrar el ángulo E. ¿Okay? Entonces, para el ángulo E, es decir, este ángulo de acá, nosotros, como conocemos estos dos lados, es decir, este de acá F y este E, observamos que son esos son los catetos. Es el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Y qué función nos relaciona esas dos cosas? Es la función tangente. Entonces vamos a usar la función tangente. El tangente del ángulo E va a ser igual a, la función tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a sustituir. Tangente del ángulo E es igual a, ¿cuál es el cateto opuesto? En este caso es 7. Entre el cateto adyacente, que es 13. Entonces, aquí, despejando, entonces el ángulo E va a ser igual a la tangente inversa de este valor de 7 entre 13. Y eso nos va a dar igual a 28.3 grados. Entonces, el ángulo E es igual a 28.3 grados. Y finalmente, ahora vamos a calcular el ángulo F. Entonces, de nuevo, podemos usar la función tangente. Entonces va a ser la tangente del ángulo F es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo F. Ahora, ¿qué va a cambiar? Como estamos tomando este ángulo F, ¿cuál es mi cateto opuesto? Ahora mi cateto opuesto es este, 13. Entre el cateto adyacente, que es este de acá, que es 7. Entonces sería 13 entre 7. Entonces el ángulo F va a ser igual a, vamos a despejar aquí, entonces sería tangente inversa de 13 entre 7. Entonces el ángulo F va a ser igual a, vamos a obtener que
eso es igual a 61.7 grados. Okay. Entonces el ángulo F, 61.7 grados. Ahora vamos con el ejercicio número 6. Nos pide dibujar un triángulo rectángulo MNL, escribir los datos dados y calcular las medidas que faltan. Entonces los datos que nos dan es que un lado mide M igual a 25, el ángulo N es 67 grados y nos pide calcular los otros dos lados y el otro ángulo. Entonces vamos a dibujar primero nuestro triángulo rectángulo. Okay. Entonces este triángulo lo vamos a nombrar como M, N, L. Y entonces como aquí este vértice nombramos M, entonces este de acá abajo va a ser el lado M. Aquí N, este lado va a ser N, y L, este lado va a ser L. Entonces vamos a sustituir. El único dato que tenemos es que M es igual a 25. ¿Qué más? Que este ángulo N es 67 grados. Y ya. Ahí nos pide encontrar el lado NL y el ángulo M. Entonces, primero vamos a calcular el ángulo M. ¿Okay? Entonces, para el ángulo M, recordemos que este ángulo acá, ya tenemos este ángulo L y el ángulo N. Entonces, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo sumo el ángulo M más el ángulo N más el ángulo L, eso debe ser igual a 180 grados. Y el ángulo M, que no conozco, más el ángulo N, que ya sabemos que es 67 grados, más el ángulo L, que es 90 grados. Eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo M más, sumamos 67 grados más 90 grados, nos va a dar 157 grados. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, despejando, el ángulo M va a ser igual a 180 grados menos 157 grados. Finalmente, el ángulo M es igual a 23 grados. Ahora vamos a calcular el lado L. ¿Okay? Entonces vamos a fijarnos aquí qué función trigonométrica nos asocia este lado L, que vendría siendo que la hipotenusa, con este lado M, que es el cateto adyacente al ángulo N. Entonces, ¿qué función nos asocia adyacente con hipotenusa? Es la función coseno. Entonces vamos a usar coseno del ángulo M es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo M, ¿cuánto es el ángulo M? El ángulo N. Entonces el ángulo N es igual a 67 grados. Eso va a ser igual a, ¿cuál es el cateto adyacente? Es 25. Entre la hipotenusa, que es el lado L. Entonces, despejando aquí, este L que está multiplicando, está dividiendo, va a pasar multiplicándose al otro lado. Entonces, sería L por coseno de 67 grados, eso es igual a 25. Y L va a ser igual a este coseno de 67 grados que está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado. Sería coseno de 67 grados. Y esto va a ser igual a 63.98 grados. Entonces, nos va a quedar que el lado L mide 63.98. Y finalmente para el lado N, vemos que vamos a buscar una función trigonométrica que nos asocie este lado M, que es el adyacente, y el lado N, que es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función sería? Sería la función tangente. Tangente de N es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tangente de N, ¿cuál es el ángulo N? Es 67 grados. Es igual a el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Es el lado N. Entre el cateto adyacente, que es 25. Entonces aquí este 25 que está dividiendo va a pasar multiplicando
25 tangente de 67 grados es igual a n. Y efectuando eso nos va a quedar 58.89 es igual a n. Entonces el lado n es 58.89. ¿Okay? Entonces hasta aquí terminaríamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.